Buenas noches, mis amigos de Educando Bolivia. Mi nombre es Daniel Reinaldo Peñaranda Mariño y hoy les traemos un nuevo tutorial educativo. Hoy vamos a revisar lo que es el ensayo, una guía de elaboración. Bien, el término deriva del latín tardío exagium, que significa acto de pesar. En el ensayo como tal, esto del acto de pesar es porque se va a valorar lo que tenemos dos argumentos con distintas posiciones. Entonces, es ahí donde se valora y trabajamos esto del acto de pesar. Bien, según la RAE, nos va a dar distintas definiciones del término ensayo. El primero que tenemos es una acción y efecto de ensayar, y el segundo es el que nos interesa, porque es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que es un escrito que trabaja un tema determinado, quiere decir que está completamente delimitado, pero desde una posición personal, un estilo personal y un carácter personal. Esto se va a trabajar muchísimo desde la visión que uno construye cuando está escribiendo un ensayo. Después nos dice que es el género literario al que pertenece el ensayo, una operación por la cual se averigua el metal o metales que contiene la mena y la proporción en cada uno está con el peso de ella. Otra vez tenemos esto del acto de pesar. Y una vez más a nosotros nos sirve esto del acto de pesar para valorar o cuantificar qué argumento tiene mayor validez. Bien, continuamos. Como hemos visto, es el tratamiento de un tema, entonces tenemos que saber qué es un tema. Según la RAE, un tema es el asunto o materia de un discurso. Entonces, el ensayo también es un discurso, un acto escrito. Pero es el asunto, vale decir que es lo principal, aquello de lo cual se está hablando o en nuestro caso escribiendo. ¿Cómo hacemos para la elección del tema? Bien, lo primero que identificamos es que tenemos un problema y a ese problema tenemos que darle una solución. Según algunos textos nos dice que ni el ensayo ni la monografía proponen soluciones. La única que propone solución es una tesis. Pero si nosotros vamos a trabajar desde una visión personal, estamos enfrentando un problema del cual estamos dando una opinión, una postura y hemos dado una solución al problema que hemos identificado. Por eso se trabaja la parte investigativa. Entonces, para esto lo que hacemos es identificar un problema y proponer una solución. En el contexto educativo, el tema será elegido de acuerdo al contexto del área en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del sistema educativo boliviano, se va a trabajar ya sea en cosmovisiones, comunidad y sociedad, ciencia, tecnología y producción o vida, tierra, territorio. Pero en general lo que se está haciendo es trabajar desde el punto de vista desde las ciencias exactas o de las ciencias humanas. Desde ese punto de vista es que se va a llegar a trabajar el tema de nuestro ensayo. Bien, características del ensayo. La primera característica es la libertad en la elección del tema. O sea, nuestro tema va a ser libre, va a estar de acuerdo o va a estar delimitado según nuestras necesidades o específicamente de nuestro trabajo de investigación. La extensión varía según el tipo de ensayo. Tenemos tres tipos de ensayo que los vamos a ver a continuación. El literario, el académico y el científico. Y esa extensión va a variar según
el tipo que nosotros hemos elegido. Pero generalmente el ensayo es breve, cuantificando en cantidad de páginas puede ir de 15 a 50. Son expositivos, argumentativos y reflexivos. Esto quiere decir que vamos a exponer un argumento al cual hemos llegado mediante el proceso de reflexión. Hemos encontrado el tema que queremos trabajar, lo hemos analizado, hemos reflexionado sobre el mismo, hemos ido viendo nuestra postura, vale decir que hemos ido construyendo argumentos y después los tenemos que presentar, los tenemos que exponer. El análisis puede partir tanto del método inductivo o deductivo, esto es de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Se va a utilizar esa estrategia en general. Pero una vez más, todo esto mediado o está mediado desde la investigación. Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular. ¿Qué quiere decir esto? En la monografía a veces nos encontramos con temas o trabajos grupales. El ensayo siempre va a ser individual. Por eso se está incidiendo en que es un punto de vista particular, de uno solo. Tipos de ensayo, es lo que les hablaba. Tenemos el ensayo literario, el ensayo académico y el ensayo científico. Cada uno trabaja distintas características, a cada uno le interesa algo distinto, pero una vez más su intención siempre va a estar mediada por el proceso de investigación. Bien, el ensayo literario tiene dos características esenciales. Primero, busca o trabaja con un propósito estético. Se le interesa, obviamente, el fondo, pero se concentra más en la forma. Este propósito estético va a ser trabajado desde el estilo literario. Vale decir que va a ser uso de metáforas, analogías, un lenguaje bastante trabajado que se va a acercar muchísimo incluso a la narración. Para esto veamos ciertos ejemplos. Ensayos de Michel de Montaigne, quien nace en 1533 y fallece en 1592 en Francia. Publica en 1580 su libro titulado Ensayos, en un primer tomo y un segundo tomo. Esto lo va a publicar en 1580 y va a trabajar desde un punto de vista bastante particular, que es desde la visión que él tiene de esta sociedad y cómo lo enfrenta desde sus conocimientos previos, vale decir, desde las lecturas que él ha llegado a tener o a trabajar. ¿Qué es lo que hace Michel de Montaigne, que es para nosotros importante para entender el ensayo literario? Va a recurrir a la narración y al diálogo. Para esto va a crear dos personajes, Demócrito y Heráclito, en quienes va a poner la voz o en quienes va a poner sus argumentos, el punto de vista que él tiene, y en sus bocas va a colocar grandes verdades. Tal cual se puede hacer la analogía con el drama o teatro, dado que su estructura está mediante diálogos, en los diálogos se presentan grandes acciones, en este caso grandes verdades van a estar en la boca de los personajes. Su estilo no es nada raro, esto nos hace recordar a lo que hacía Platón. Platón trabajaba con Sócrates y otros personajes más que él ha creado, y en Sócrates ponía grandes verdades. Esta gran verdad que ponía Platón en la boca de Sócrates era su punto de vista. Michel de Montaigne hace lo mismo. En Demócrito y Heráclito va a trabajar los puntos de vista que él tiene sobre la sociedad en la cual le ha tocado vivir. En la descripción del video voy a dejar un link para que puedan acceder a los ensayos de Montaigne
Y vean cómo va trabajando este autor con estos dos personajes. Montaigne, por si acaso, desde Montaigne se trabaja el término ensayo como tal. Otro ejemplo que podemos abordar es el laberinto de la soledad de Octavio Paz, quien nace el 31 de marzo de 1914, pero gana el Nobel de Literatura en 1990 y también el Premio Cervantes en 1981. En su libro, El laberinto de la soledad, que es su primer libro de ensayos, lo que él es trabajar cómo es la sociedad mexicana. Y nos va a empezar a presentar temas como el pachuco, máscaras mexicanas, en los cuales él va a hacer lo mismo. Su punto de vista sobre la sociedad en la cual le ha tocado vivir y cómo ésta se puede relacionar con las lecturas que él ha tenido previamente. En ambos casos hay el proceso de investigación, pero esta investigación que tiene mucho que ver con la mirada que ellos tienen sobre la sociedad en la cual les ha tocado vivir. Esa es la característica entonces del ensayo literario. Trabaja mucho desde el propósito estético, o sea, de la forma, con un estilo literario, o sea, con un lenguaje que se acerca más a la ficción, a la narración y al diálogo, la presentación de diálogos. La venta de la soledad de Octavio Paz no trabaja con diálogos, pero sí desde esta subvisión que él tiene sobre el México que le ha tocado vivir. Después tenemos el ensayo académico. Y vean, tiene 4 características principales. Es más exigente, entre comillas, que el literario. Es una exposición y argumentación. O sea, se han buscado puntos de vista y los cuales van a ser expuestos. Tiene un orden discursivo lógico. Vean, el ensayo literario tiene obviamente un orden, un inicio, un principio, un desarrollo y un final. Pero en el literario predomina este afán estético en el cual el autor va a poder hacer un flashback, va a poder retroceder en el tiempo o adelantarse en el tiempo. En cambio, el académico nos exige que sea lógico nuestro discurso, vale decir, al punto A le sigue un punto B, después le sigue un punto C. Tiene una base bibliográfica bastante exhaustiva. Es el proceso de investigación que se está realizando. En el caso del ensayo académico, no prima tanto la visión que uno tiene sobre la sociedad que le ha tocado vivir, sino que va a tener que enfocarse sí o sí en un texto determinado. Siempre deben incluir las fuentes consultadas, ya sean primarias o secundarias. ¿Esto por qué? Porque iba a mostrar la rigurosidad del proceso de investigación. Por ejemplo, tenemos el discreto encanto de la Eucaristía de Marcelo Villena, quien se concentra en el texto del discurso de la evangelización en 1533. Se tiene un libro en el cual él se está concentrando y no se va a desenfocar desde ese libro. Va a poder recurrir a distintos otros autores que han trabajado quizá esta lectura. Lamentablemente no hay, pero sí hay ciertos guiños a otros textos que nos pueden llevar a entender cómo se ha trabajado este discurso de la evangelización. O un ejemplo más claro, tenemos Retorno y Dispersión en la Chascañahui de Luis H. Antezana. Vean, él está trabajando el texto La Chascañahui. Ese es su punto de concentración. Y va a trabajar el tema de retorno y dispersión. O sea, ¿qué entiende él por retorno y dispersión y cómo se aplica esto a la Chascañahui? Y para esto va a construir un marco teórico, va a tener que buscar referentes teóricos para poder enfocar esa lectura que él está realizando. Entonces veamos, el proceso o la diferencia con el ensayo literario es enorme.
porque este se concentra en un libro. En cambio, los anteriores están dando su punto de vista sobre una sociedad. Bien, antes de pasar al tercer tipo de ensayo, veamos esto de las fuentes. ¿Qué es una fuente primaria? Es una información objetiva de origen. ¿Qué es un texto de origen? Como en el caso anterior, Luisa Chantezana está trabajando la Chascañahui, entonces su texto de origen es la Chascañahui y va a buscar todo lo que se ha escrito sobre la Chascañahui con los puntos de vista que él necesita trabajar, esto del retorno y la dispersión. Fuente secundaria, información organizada, investigaciones de otros, es lo que les comentaba antes, ¿no? Todo lo que se ha escrito sobre la Chascañahui para que él pueda trabajar los temas que él ha encontrado en este libro. Entonces, información objetiva de origen va a ser nuestro texto principal. En Luisa Chantezana, una vez más, la Chascañahui. La secundaria, ¿qué han escrito sobre la Chascañahui? ¿Qué han dicho otras personas, otros autores sobre la Chascañahui? Bien, el ensayo científico tiene 5 características principales. Es un texto argumentativo, es una postura cerrada que no va a dar paso a la interpretación de otro. Va a ser bastante hermenéutico este tipo de ensayo. Y trabaja temas exclusivamente científicos. No se da apertura a trabajar otro tipo de temas. Vale decir que acá en el ensayo científico yo no voy a poder trabajar literatura, sino textos que tengan que ver acerca del carácter científico. Hay una rigurosidad en los datos ofrecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos tienen que ser exactos. Ningún dato, ninguna fuente que yo encuentre que contradiga o refute mi posición me sirve. Y si me está refutando, me está contradiciendo, el tema que he elegido está mal directamente. Por ejemplo, a los seguidores de esta serie de la teoría del Big Bang, cuando Sheldon y Amy están haciendo su trabajo sobre la simetría, le piden a Leonard que revise si sus fuentes están correctas. Y cuando Leonard encuentra que hay unos rusos que han refutado lo de la simetría, inmediatamente Sheldon y Amy abandonan su proceso de investigación, porque quiere decir que el tema que han encontrado no les sirve. Por eso después lo van a tener que cambiar por la superasimetría. Bien, análisis de la información. Hay que ser bastante riguroso en el análisis de esta información, como les digo, para no toparnos con contraargumentos. El ensayo científico no se abre a la posibilidad del contraargumento, a la postura de otro. Algo que sí se puede encontrar en el ensayo literario y en el ensayo académico. Podemos trabajar argumentos y contraargumentos. En el ensayo científico, exclusivamente argumentos a favor, jamás en contra. Una bibliografía exhaustiva. Entonces, este ensayo científico en el proceso de investigación nos está exigiendo de que busquemos hasta debajo de las piedras, si quieren. ¿Para qué? Para que no nos encontremos con contraargumentos, porque si nos encontramos con uno que está refutando nuestro punto de vista con base, con lógica, entonces nos sirve el tema que hemos encontrado. Un ejemplo, las ecuaciones del campo de la gravitación de Albert Einstein. De ese tipo o de esa forma trabaja el ensayo científico. Bien, se ha hablado que es un proceso de investigación. O sea, hay que buscar la información precisa para que nosotros escribamos nuestro ensayo, ya sea literario, ya sea académico o ya sea científico. Una vez que hemos buscado toda la información que hemos logrado encontrar, tenemos que sistematizar esta información. ¿Qué es sistematizar? Es organizar y clasificar la información. ¿Cómo organizamos o clasificamos? Mediante fichas, mapas o un esquema.
Las fichas quizás es un método de investigación, un método de estudio que ya no se utiliza mucho en nuestros tiempos, pero es bastante versátil, porque en una ficha yo puedo tener una cita textual y no tengo que estar recurriendo continuamente al libro para encontrar qué decía esta cita textual, entonces sigue teniendo esa función. Lo mismo las fichas de parafraseo o fichas de resumen sobre un texto que he buscado y quizá ya no está a mi alcance. Esto generalmente se daba en mis épocas de colegio cuando no había la tecnología que tenemos ahora. Entonces uno, en vez de cargar 10 o 15 libros en la universidad, qué sé yo, buscaba fichas y prefería cargar unas 100 fichas, aunque sea, pero yo no tenías que estar llevando los 15 libros. Pero se sigue utilizando, como les digo, en este plano de que puedo tener una ficha textual que me sea importante en este momento. Mapas, ya sean conceptuales o ya sean mentales, me van a ser útiles para que pueda ver la dimensión del tema que he buscado, que he encontrado, y después lo voy a organizar en un esquema. Ya le voy a dar jerarquía, y esto sí es importante, porque el esquema me permite dar una jerarquía al tema que voy a desarrollar o voy a escribir, en este caso el ensayo. Estructura del ensayo. Como todo texto tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión, las cuales tienen que funcionar a la perfección. ¿Qué hacemos en la introducción? Presentación del tema. ¿Qué tema voy a trabajar y cómo lo voy a abordar? Si es un ensayo literario, yo quiero trabajar las manifestaciones culturales el 21 de junio, por ejemplo. Entonces voy a ver mi postura acerca de qué es lo que pasa en Tiwanaku, qué es lo que está pasando en otros lugares, qué es lo que hace la gente, estos rituales, y después buscaré qué información escrita existe sobre este tema. Y lo voy a desarrollar. Si es académico, yo agarro un texto. Yo quiero trabajar 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Leo 100 años de soledad y extraigo un tema. Por ejemplo, esto de la distancia. ¿Qué es la distancia? ¿O qué es el absurdo? Puedo trabajar el absurdo también. Y voy a buscar todo lo que se ha escrito sobre 100 años de soledad que está trabajando este tema del absurdo. En mi desarrollo hago la exposición pormenorizada de los argumentos. Ciertos argumentos que van a estar organizados de forma jerárquica. ¿Cuáles son aquellos que me interesan o los que son mis puntos fuertes? Voy a poner uno al principio, uno al medio y uno al final, para darle consistencia a lo que estoy trabajando. Y en la conclusión hacemos un breve resumen de lo que se ha expuesto. Vale decir, un punteo de los argumentos que hemos presentado acerca del tema que hemos decidido trabajar. Bien, esto es una propuesta de los pasos para escribir un ensayo. Son 8, pero pueden ser más según las necesidades de lo que nosotros vamos a escribir. Después les voy a presentar también otras características del proceso de redacción. Pero bien, primero tenemos que elegir el tema a tratar. Lo tenemos que delimitar, que tenemos que dar un espacio, un lugar preciso para no desenfocarnos de este punto de atención. Si se trata de un ensayo académico, identificar y consultar fuentes esenciales sobre el tema, otra vez las fuentes principales y secundarias. Algo común es escribir una lluvia de ideas de lo que queremos decir. ¿Eso para qué? A veces se nos viene a la cabeza una, otra y otra idea. Incluso a veces cuando estamos caminando y vamos pensando por la calle o estamos en el bus o en otro lugar, se nos vienen muchas ideas a la cabeza. Entonces vamos anotándolas todas. ¿Para qué? Para que después las podamos sistematizar y empezar el proceso de descarte. Esta me sirve, esta no me sirve, esta me sirve, esta no me sirve. Es bueno anotar todas las ideas que podamos para que después sea algo sencillo la escritura o la organización de nuestro ensayo. Organizar estas ideas como un esquema o en un esquema es lo mejor. Darles jerarquía. Luego pasamos a redactar el borrador a partir del esquema preliminar. Hemos hecho un esquema y redactamos. Ya redactamos
los párrafos con estructura, con introducción, con desarrollo y conclusión. Esa estructura va a ser bastante exigente, sobre todo en el ensayo académico y el ensayo científico. Trabajamos un argumento por párrafo. Presentamos el argumento, lo explicamos y cerramos. Y pasamos al siguiente de la misma forma. Presentamos el argumento, lo desarrollamos, lo ejemplificamos y lo cerramos. En el ensayo literario esto va a ser un poco libre, porque como les digo, trabaja a veces con el proceso de narración, pero igual tiene que tener una estructura con cabeza, cuerpo y pies. Igual le vamos a dar introducción, desarrollo y conclusión. Luego, esto es algo bastante común, es preferible dejar ese primer borrador y lo revisamos después de unos 2 días. Dejamos descansar a nuestra cabeza de aquello que hemos escrito. ¿Esto para qué? Podemos encontrar en el transcurso bastantes errores, bastantes problemas, incluso de ortografía o puntuación. Por ejemplo, acá a mí se me ha ido un punto después de 2 días. Esas pequeñas cosas las podemos ver después que hemos dejado descansar un tiempo este ensayo. Si tenemos bastante tiempo, incluso lo podemos dejar descansar hasta una semana o 2 semanas. Y vamos a enfrentarlo con otra postura. De ahí nos vamos a dar cuenta que quizá no estamos explicando bien, quizá no estamos desarrollando bien aquello que queremos decir. Luego pasamos en limpio nuestro borrador, hacemos las correcciones necesarias y lo empezamos a editar con las normas APA. En la redacción, entonces, cuando estemos escribiendo, tenemos nuestro esquema de escritura, hacemos las ideas de forma jerárquica, vamos a tener citas definidas, citas textuales, enseguida vamos a ver cómo es el formato APA, con ejemplos claros, lenguaje propio, borradores y nuestra edición final, para que ya podamos tener nuestro ensayo final. Bien, ¿qué son las normas APA? Vienen las normas de la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés. ¿Esto qué nos dice? Si yo voy a citar de forma textual el escrito de otra persona, lo hacemos mediante el siguiente orden. Apellido, entre paréntesis, el año de publicación, el título del texto, la editorial y el país. Por ejemplo, de Gutiérrez, año 2013, el impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un ecosistema selvático, en la revista Mundo Natural, en España. La numeración va a ser correlativa. El formato. Esto es para uniformar los escritos. El de mayor uso es de las normas APA. Este formato nos indica lo siguiente. Tipo de letra, Times New Roman. Tamaño de letra, 12. Interlineado a doble espacio para todo el texto, con única excepción en las notas a pie de página, que esto ya Word nos ofrece el formato ya definido de las notas a pie de página. Márgenes 2.54 centímetros por todos lados, que quiere decir izquierda, derecha, arriba y abajo tiene que tener 2.54. Una sangría marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. Esto para cada párrafo tiene que existir esta sangría. Alineación del texto a la izquierda o también llamado quebrado o en bandera. En la descripción del video les voy a dejar para que puedan descargar esta descripción de la plantilla con las normas APA, ¿no? Tanto para la carátula y para el texto en general. Bien, en la portada o carátula lo que vamos a hacer es poner la información necesaria. Logo de nuestra institución o de la institución en la que están presentando. Título, el ensayo, el autor, la institución, el tutor, lugar y fecha. Estos 5 datos son suficientes para la carátula. Según las normas APA, además del logo, no es necesario poner otra imagen. Generalmente lo que se hace es poner una imagen y el título. No, las normas APA nos dicen lo importante es el título, quién ha escrito, dónde se ha escrito, quién ha mandado a escribir, dónde y cuándo. Nada más. Bien, esto es opcional a los agradecimientos o la dedicatoria. Generalmente lo hace a quienes apoyaron y o hicieron posible la realización de la misma. Algunos eran a Dios, a mis padres, a mi familia, a mi amor, etc. Generalmente yo lo hacía a las horas que no dormí porque en ese tiempo fue que pude desarrollar los ensayos que estaba escribiendo.
pero esto es opcional, no es necesario los agradecimientos o dedicatorios. El índice temario, la ubicación de los contenidos en el texto, página exacta. Generalmente, todo lo que va antes de la introducción va a llevar a la numeración romana. Por ejemplo, la dedicatoria, que sería en este caso en la página 5. Y después tenemos una introducción, y de acuerdo a los capítulos que vayamos trabajando, puede haber un capítulo 1, un capítulo 2, una conclusión, una bibliografía y nuestros anexos. Bueno, hasta aquí cumpliríamos el máximo de páginas que hemos hablado, 50 páginas. Acá es necesario explicar que los anexos no tienen valoración cuantitativa en el trabajo que se está entregando. ¿Esto por qué? Porque a veces algunos se emocionan con los anexos, con las fotografías o las fuentes de información que les ha llevado a producir este ensayo, y estos anexos superan al trabajo que se ha escrito. Entonces, como esto es simplemente información para dar pie que se ha buscado o se ha investigado o se ha visto, no lleva a calificación cuantitativa. Lo que sí lleva a la cuantitativa es la bibliografía. Introducción. Como hemos visto, se da a conocer el tema, objetivos y nuestro marco teórico. En este caso, cómo hemos llegado a ese concepto que vamos a trabajar. Plantear de forma clara los contenidos, los puntos de desarrollo y un párrafo por capítulo de desarrollo. Y la numeración va desde el número 1. Cuerpo de desarrollo, los capítulos estructurados. 1, 2, 3, los que sean necesarios. Se puede dar un nombre al capítulo según lo que se explica en él, los subtítulos necesarios, la numeración correlativa. Y conclusión, punteo desde la introducción, un párrafo por capítulo y obviamente la numeración correlativa. La conclusión tiene que ser breve, no tiene que ser muy exhaustiva, pero va a corresponder a cuánto de desarrollo hemos tenido. Y nuestra bibliografía, los textos de referencia. Bibliografía por orden alfabético según las normas APA, que hemos visto que se cita el apellido, el año entre paréntesis, el título de la obra, la editorial y el país, ¿no? Y los anexos. Pueden ir imágenes, fotografías, cuadros estadísticos, encuestas, en este caso sobre todo para el ensayo científico, pero solo si son necesarios. Como les digo, los anexos no tienen valoración cuantitativa. Y una vez que hemos redactado, revisado y corregido, el ensayo está listo para ser presentado. En este proceso de edición hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, finalmente les invito a seguir nuestra fanpage, que es @educandobolivia, nuestro canal de YouTube, Educando a Bolivia, o si quieren hablar conmigo personalmente o escribir un texto por WhatsApp a 591-765-89-729, o pueden mandar su correo electrónico a info@educandobolivia.com. Bueno, muchas gracias. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en Facebook, que van a tener información necesaria sobre el proceso educativo. En este tiempo de cuarentena estamos también ofreciendo que es la facilitación de lo que es los cursos virtuales. Si necesitan ayuda en el proceso de elaboración de un curso, no duden en escribirnos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.